Como ya comentamos anteriormente, es debido a la gran afluencia de personas y la longevidad del transporte mismo, lo que causa que se generen historias curiosas, extrañas y bizarras, pero es en esta última capa del iceberg, en la cual nos adentramos en el lado más oscuro, tanto como sombrío de este sistema de transporte. Así que de una vez advierto que el video estará fuerte, así que si eres una persona sensible te recomiendo abandonar este video, pero puedes echarle un vistazo al resto de videos del canal que están más de chill. Y en caso de que hayas decidido quedarte, pues seas bienvenido a embarcarnos juntos en este viaje lleno de historias trágicas y sucesos paranormales. Sin duda esta es la peor tragedia ocurrida en el sistema de transporte colectivo Metro. El choque de dos trenes el lunes 20 de octubre de 1975. El tren número 10 de la línea 2 se encontraba en la estación Chabacano y estaba por salir a la estación Viaducto. En ese mismo instante, el tren 8 se encontraba en la estación Viaducto. El encuentro entre ambos trenes era inminente, y a pesar de que el conductor del tren 10 intentó frenar, ya era demasiado tarde. Lo único que pudo hacer fue saltar del tren para salvar su propia vida. Sin embargo, los pasajeros no se esperaban lo que pasaría, dejando un saldo de 31 fallecidos y más de 70 heridos de gravedad. El conductor terminaría yendo a prisión por 12 años, pues se le había notificado que debía detenerse desde mucho antes para evitar el choque, aunque él asegura no haber escuchado dicha orden, y es por eso que no se detuvo a tiempo. Con esta premisa es que se originó una teoría muy popular de que esto fue una causa de un sabotaje provocado para presionar al presidente de ese entonces para obligar a la instalación del pilotaje automático en los convoys del metro, ya que ni uno de ellos lo poseía en ese entonces, pero nada de esto es confirmado y, como dije, son solo teorías. La historia, que es titulada como El bebé de Puebla, implica un suceso catastrófico como fácilmente impactante para la sociedad en general, ya que en la zona que conforma la línea número 9 presente en la Ciudad de México, suceso el cual aconteció 9 años atrás de la publicación de este video, siendo exactos en el año 2013, mismo año en el cual inesperadamente en la estación Puebla de la línea ya citada, una mujer de 23 años de edad, a la vista de las cámaras de seguridad como de los testigos de los eventos, la misma mujer que mantenía entre sus brazos a un infante de apenas 4 meses de vida, presentó la decisión de saltar hasta las vías en las que transitaba el transporte conocido como metro. Como era predecible, la fuerza como la velocidad con la cual aceleraba el convoy terminó por generar un daño irreparable en la mujer, ya que el conductor no logró detenerse a tiempo debido a la repentina aparición de la mujer. Como consecuencia de tales circunstancias, la mujer perdió la vida en el acto, donde sus restos, ante la ausencia de documentos legales o algún indicio el cual revelara la información personal de la mujer, permaneció por un largo tiempo sin que alguien reclamara los restos de esta, hasta que finalmente se reconoció bajo el nombre de Leslie Aide Robles Pulido. Sin embargo, con las investigaciones como con el paso del tiempo, se descubrió que esta padecía de esquizofrenia, lo cual afectó su juicio sobre la realidad, hasta orillarla a optar por una decisión como esta, mientras que la niña, contra todo pronóstico, sobrevivió al impacto del tren que transitaba en las vías, siendo hospitalizada con traumatismo craneoencefálico a causa de lo sucedido, y a su vez de heridas en otras zonas de su cuerpo, hasta que la misma se recuperó para más tarde ser entregada a la madre de la ya fallecida Leslie, tras ser calificada como apta para conseguir la custodia legal de la menor. Una de las historias más reconocidas como transmitida a lo largo de los años, tanto que se ha transformado en una de las leyendas que conforman a la cultura del país, siendo un relato que ha pasado de persona a persona en México desde el año en el que el acontecimiento en cuestión tomó lugar, hasta la actualidad, donde ningún intento logrará ni ha logrado limpiar de la memoria de las personas lo que una mujer desesperada como desquiciada llegó a hacer. Una mujer que, por cierta parte, fue sometida frente a su trágica vida como el historial de maltrato, el cual padecía en su día a día, hasta llenar sus actos de misterio, incluso teorizando que los tamales que ella preparaba mantenían en su interior carne humana. María Trinidad Ramírez Poblano, una mujer que seguramente olvidaría a cualquiera al cruzarse en su camino por la cercanía del puesto donde ella comerciaba sus tamales,
como una diversa cifra de personas que emprenden pequeños negocios para negociar con alimentos comunes en puestos que se establecen entre las calles de todo el país y sobre todo en sitios de transporte público como en donde se aglomeran las multitudes, como lo son el metro, entre otros sitios comunes disponibles al público. Ella se encargaba de cubrir los gastos de su familia, conformada por ella, 2 de sus hijos y un marido que lentamente, con un historial de maltrato como violencia intrafamiliar, terminaría por hacer que ésta mostrase una faceta macabra como horripilante, que nadie, absolutamente ningún ser, esperaría observar en otra persona, donde nada era fácil para la mujer, ya que su marido, padrastro de su par de hijos, abusaba física como verbalmente de esta como de sus hijastros. En cuanto, él mismo se mantenía desempleado, siendo mantenido por sus cuentas de la mujer que intentaba ganarse la vida desde un humilde puesto de tamales. El largo tiempo en el que ésta fue víctima de su esposo, así como el daño contra sus hijos por parte de este, acercarse hasta su esposo, totalmente harta de todos los daños los cuales había sufrido a lo largo de su vida con su esposo, por lo que, en esa misma noche, la mujer sujetó desde ambas manos un bat de béisbol entre aquellas manos que estaban por cometer un acto el cual marcaría por completo su vida, así como la fama la cual ésta conseguiría más tarde, donde ésta golpearía sin dudar la cabeza del hombre en múltiples ocasiones para terminar su vida. A más tarde, como cualquiera que se inicia en la vida de los asesinatos, al cometer su primer homicidio, tras sentir aquella euforia como adrenalina después de acabar con la vida de alguien más, terminaría por querer deshacerse de aquellas evidencias las cuales le inculparan de sus actos. Por consiguiente, la mujer, al querer deshacerse del rastro el cual había dejado después de asesinar a su esposo, mutiló las partes del cuerpo del hombre para ingresar en bolsas las partes extraídas del cadáver, mientras que la cabeza del hombre que abusaba de la mujer fue colocada por este en una olla de tamales. Más tarde esto sería explicado por parte de la mujer que aquella cabeza resultaría ingresada en aquella herramienta en la cual llegaba a introducir sus tamales debido al propio tamaño de la cabeza, que era imposible de agregarse a alguna bolsa o algún otro almacén en el cual lograse deshacerse con facilidad de la evidencia de su asesinato. Más tarde, la mujer, la cual era dedicada a la limpieza doméstica, logró cruzar su camino con los restos de la víctima de asesinato, para después, como era evidente, avisar a las autoridades de lo sucedido, donde nacería la leyenda de la tamalera de Portales. Esta en un principio fue acusada de homicidio y violación a la ley sobre inhumaciones y profanación de cadáveres. La sentencia para ello resultó de 40 años de prisión. La tamalera de Portales fue llevada primero al centro de reclusión femenil en Tepexpan, Xochimilco. De ahí se le trasladó a una de las prisiones femeniles más populares, el penal de Santa Marta, Acatitla. Sus hijos fueron acogidos por una casa de protección social en la delegación Azcapotzalco. Aún así, a partir de su buen comportamiento y a que era una católica devota, como lo es común en la gran mayoría de la población de México, María Trinidad solo cumplió la mitad de su sentencia, reduciendo su sentencia final de 40 años a únicamente 20 años después del asesinato el cual ésta llevó a cabo. Por lo tanto, fue liberada antes de tiempo y volvió a su natal Tequixquiac, en el Estado de México. Esto, pese a las retorcidas características de la situación, nos da un ejemplo que el abuso entre familiares así como entre parejas puede llevar a una persona hasta sus límites para detonar en actos claramente hórridos y espeluznantes, como el que se ha relatado previamente. Por lo que, abusos como estos por cualquier parte de persona, sin importar su género o características, no debían de ser ignorados o pasados por altos como si se tratase de un suceso de la vida cotidiana. Por ello,
Tanto el gobierno como habitantes no deberían de ser indiferentes al desviar la mirada de los sucesos de esta naturaleza y debería de actuarse al respecto para así evitar trágicas historias como estas, en las que tanto una mujer o un hombre pueden terminar dañados, así como también trastornados de formas que son incapaces de imaginarse a primera instancia. Por ello, público, he de entregarle la recomendación de que no ignoren situaciones como estas y que actúen a la mayor brevedad ante la presencia de un acontecimiento como este.